Bienvenidos una vez Moon S a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir las mejores historias, los romances Moon S apasionantes y por supuesto, los dramas Moon S intensos que nos llegan desde Turquía. Espero que es tu copyright N todos genial y con muchas ganas de adentrarse en el mundo de las telenovelas turcas, porque hoy tenemos un vídeo que estoy segura que les va a encantar. En el vídeo de hoy, vamos a explorar un tema que su copyright que a muchos de ustedes les toca el corazón superíndice 3N, esos romances que nos hacen suspirar, pero que a veces terminan en un mar de lugrimas y desengau más menos os. Vamos a hablar de esos personajes que sufren por amor, de esos corazones rotos que nos hacen identificarnos con sus historias, pero también copyright N de esos amores que nos dan esperanza, de esas conexiones únicas que nos hacen creer en el final feliz. Y por supuesto vamos a analizar la dinâmica entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas Moon S queridas y cuyo romance, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos ha tenido a todos en vilo. Vamos a desentrar más menos ar por Q copyright su Qmica traspaso superíndice 3 la pantalla y CU superíndice 3 mo su relacio superíndice 3 N se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. AQ encontrar URN lisis de sus series favoritas, noticias sobre los actores Mood S populares, recomendaciones de nuevas producciones y mucho Mood S. No se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora empecemos con este recorrido por los corazones rotos y los amores verdaderos de las series turcas. Preparen sus más menos vuelos, porque algunas historias nos harán llorar. Vamos a empezar con una serie que sin duda, marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en el mundo de las telenovelas turcas, Senu con diéresis al capm, o Llamas a mi puerta como la conocimos en muchos pauses. Esta comedia romántica nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erupar Rafael, una joven florista con grandes sueños más menos os, y a Serkan Bolat, el arquitecto millonario interpretado por el carisma tico Kerem Bürsin. Desde el primer capítulo, la energía entre Hande y Kerem era palpable, un presagio de lo que vendrá adentro y fuera del set. La trama es sencilla pero efectiva. Eda necesita una beca para terminar sus estudios, pero por un error se la retiran. Serkan por su parte necesita una prometida falsa para cerrar un importante acuerdo comercial. Ambos hacen un pacto. Eda se hará pasar por la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright, él le pague la beca. Un clásico del Enemies to Lovers que funciona a la perfección superíndice 3N. Lo que comienza como un simple contrato pronto se convierte en algo mucho Mood S profundo. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias, empiezan a sentir una fuerte atracción superíndice 3N el uno por el otro. Sin embargo, su relación superíndice 3N es llena de obstáculos, secretos del pasado, ambiciones profesionales, interferencias familiares. Un verdadero culebro superíndice 3N. La amnesia de Serkan, la aparición superíndice 3N de antiguos amores, los complots empresariales. Todo conspiraba para mantenerlos separados. Pero por Q copyright, Senu con diéresis al capm, es relevante para nuestro tema de hoy. Bueno, en primer lugar, la serie nos muestra CU superíndice 3 mo el amor puede surgir en las circunstancias Mood S inesperadas. Eda y Serkan al principio se odian y se desprecian, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. Además de S, la serie explora el tema de los corazones rotos a través copyright S de los personajes secundarios, que también copyright N sufren por amor y deben aprender a superar sus heridas. El sufrimiento de Ayfer, la tía de Eda por su amor no correspondido, o las tribulaciones de Melo, la mejor amiga de Eda, nos recuerdan que el dolor del desamor es universal. Pero lo más interesante de Senu con diéresis al capm es, sin duda, la química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su actuación superíndice 3N es tan natural y convincente que muchos espectadores creyeron que su romance era real. Y, de hecho, así fue. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem se enamoraron y vivieron una hermosa historia de amor que, lamentablemente, llegó superíndice 3 a su fin. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo el amor verdadero puede surgir, florecer y, a veces, marchitarse. Vimos su amor florecer en las redes sociales, en las entrevistas, en cada mirada CU glida.
Su ruptura fue un golpe duro para los fans que habían invertido tanto en su relación superíndice 3N. Un dato curioso sobre la serie es que se grabó Superíndice 3 durante la pandemia de COVID-19. Esto obligó Superíndice 3 a los productores a tomar medidas de seguridad muy estrictas para proteger a los actores y al equipo to copyright Nico. A pesar de las dificultades, Senu con diéresis Alcam, se convirtió Superíndice 3 en un con diéresis copyright sito mundial, demostrando que el amor y el entretenimiento pueden superar cualquier obstáculo. Incluso en los momentos difíciles, la gente necesitaba historias que les hicieran más menos y creer en el amor. La serie se convirtió Superíndice 3 en un escape para muchos. Ahora, vamos a hablar de otra serie turca que también copyright N nos ha hecho suspirar y sufrir a partes iguales, Karasevda, o Amor Eterno, como se conoció Superíndice 3 en Latinoamu Copyright Rica. Esta serie, que pertenece al GEU Copyright Nero del drama romántico, nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, interpretado por Burak Uzuparrafoybit, un joven de clase humilde, y Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagul, una chica rica y privilegiada. Karasevda es la quinta esencia del melodrama turco, una historia de amor truncada por las diferencias sociales y la ambición superíndice 3N. Kemal y Nihan se conocen por casualidad y se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y por las ambiciones de Emir Kozkoylu, interpretado por Kaan Urgankoylu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con con diéresis copyright, L para salvar a su familia de la ruina. Kemal, destrozado por la traición superíndice 3N de Nihan, decide abandonar la ciudad y construir una nueva vida. La escena en la que Nihan le dice a Kemal que no pueden estar juntos es desgarradora. La desesperación superíndice 3N en los ojos de ambos actores es palpable. Aún más menos os después copyright S, Kemal regresa convertido en un exitoso ingeniero minero. Su reencuentro con Nihan reaviva la llama del amor, pero su relación superíndice 3N se vuelve a UNMUDS complicada por el matrimonio de Nihan con Emir y por la sed de venganza de Kemal. El regreso de Kemal a Estambul marca el inicio de una guerra sin cuartel contra Emir. La tensión superíndice 3N entre los tres personajes es constante, un círculo vicioso de amor, odio y venganza. Karasevda es una serie que explora el tema del amor imposible y de los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por la persona que amamos. Nihan y Kemal, a pesar de estar separados por el destino, nunca dejan de amarse. Su amor es tan fuerte que es capaz de superar todos los obstáculos, incluso la muerte. La muerte trágica de Kemal en los últimos capítulos es un golpe maestro del melodrama. Nos recuerda que a veces el amor no es suficiente para vencer al destino. En esta serie los corazones rotos son una constante. Tanto Nihan como Kemal sufren por no poder estar juntos. Nihan se siente atrapada en un matrimonio infeliz y Kemal se consume por la venganza. Sin embargo, ambos encuentran consuelo el uno en el otro y luchan por mantener viva la esperanza de un futuro juntos. Las escenas en las que se encuentran a escondidas, arriesgándolo todo por un momento juntos, son de una intensidad emocional arrolladora. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este reconocimiento consolidó Superíndice 3 el con diéresis copyright sito de las series turcas a nivel mundial y abrió Superíndice 3 las puertas a otras producciones. Demostró Superíndice 3 que las historias turcas con su mezcla de romance, drama y pasión Superíndice 3N, tenuan un atractivo universal. Ahora, vamos a cambiar un poco de GEU Copyright Nero y vamos a hablar de una serie que aunque también Copyright N tiene romance, se centra más en la acción Superíndice 3N y el suspense, con diéresis ukur, o El Pozo, como se la conoce en algunos pauses. Esta serie nos traslada a uno de los barrios peligrosos de Estambul, controlado por la familia Kouparra-Foğbal. Con diéresis ukur, nos sumerge en un mundo de violencia, drogas y lealtad familiar. La trama gira en torno a Yamal Kouparra-Foğbal, interpretado por Aras Bulut y Grado Sinemli, un joven que abandonó Superíndice 3 su familia y su barrio para vivir una vida libre y aventurera. Sin embargo, cuando su hermano mayor es asesinado, Yamal Párrafo se ve obligado a regresar a diéresis ukur para tomar el control del barrio y proteger a su familia. El regreso de Yamal Párrafo a diéresis ukur es un punto de inflexión superíndice 3N en su vida. Debe dejar atrás su pasado y asumir la responsabilidad de liderar a su familia en un mundo hostil.
En U con diéresis Ukur, Yamau párrafo conoce a Sena Kou párrafo oval, interpretada por Dylan U con diéresis y U párrafo Ekdeniz, una joven misteriosa y rebelde que se convierte en su esposa y su principal apoyo. Juntos, Yamau párrafo y Sena deben enfrentarse a numerosos enemigos que quieren apoderarse de U con diéresis Ukur y destruir a la familia Kou párrafo oval. La relación superíndice 3n entre Yamau párrafo y Sena es un oasis de amor en medio del caos de U con diéresis Ukur. Se aman con pasión superíndice 3n, pero su amor es constantemente amenazado por la violencia y el peligro. U con diéresis Ukur es una serie que explora el tema de la familia, la lealtad y la lucha por el poder. Yamau párrafo y Sena, a pesar de provenir de mundos diferentes, se aman profundamente y están dispuestos a sacrificarlo todo el uno por el otro. Su relación superíndice 3n es una de las pocas cosas que le dan esperanza a Yamau párrafo en medio de la violencia y la corrupción superíndice 3n que reinan en U con diéresis Ukur. La química entre Aras Bulut y Grados Inemli y Dylan U con diéresis y U párrafo Ekdeniz es innegable. Transmiten la pasión superíndice 3n y el dolor de su relación superíndice 3n de una manera convincente. En esta serie los corazones rotos son una consecuencia inevitable de la vida en U con diéresis Ukur. Yamau párrafo pierde a muchos seres queridos, incluyendo a su esposa Sena, que muere en un atentado. Su dolor es inmenso, pero encuentra fuerzas para seguir luchando por el bien de su familia y de su barrio. La muerte de Sena es uno de los momentos tristes de la serie. Yamau párrafo queda devastado, pero encuentra la fuerza para seguir adelante por el legado de su amor. Un dato curioso sobre U con diéresis Ukur es que la serie se inspira en la cultura y las tradiciones de los barrios marginales de Estambul. Los creadores de la serie realizaron una exhaustiva investigación superíndice 3n para retratar de manera realista la vida en U con diéresis Ukur y los desafíos que enfrentan sus habitantes. Aportu superíndice 3 autenticidad a la serie, hacia copyright do la es impactante y conmovedora. Y finalmente para cerrar este recorrido por los corazones rotos y los amores verdaderos de las series turcas, vamos a hablar de una serie reciente que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, AEK 101, o Amor 101, como se la conoce en muchos pauses. Esta serie, que pertenece al GEU Copyright Nero del drama juvenil, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que son amenazados con la expulsión superíndice 3n de su escuela. AEK 101 es una serie fresca y moderna que aborda temas relevantes para los JU superíndice 3 venes de hoy. Para evitar ser expulsados, los estudiantes se unen para lograr que su profesora favorita, Burcu, se enamore de un nuevo profesor. Sin embargo, en el proceso, los estudiantes descubren el amor, la amistad y el verdadero significado de la vida. La trama es ingeniosa y divertida, y los personajes son en traumas menos hables. La trama se centra en la relación superíndice 3n entre Eda, interpretada por Alina Voz, una joven rebelde y apasionada, y Kerem, interpretado por Kubilay Aka, un chico solitario y melancu superíndice 3 lico. Eda y Kerem, a pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro. Su amor es un reflejo de la rebeldía y la esperanza de la juventud. La relación superíndice 3n entre Eda y Kerem es el corazón superíndice 3n de la serie. Son dos almas gemelas que se encuentran en un momento crucial de sus vidas. AEK 101 es una serie que explora el tema del amor juvenil, la amistad y la búsqueda de la identidad. Eda y Kerem, como muchos JU superíndice 3 venes, experimentan los altibajos del amor y deben aprender a superar sus miedos e inseguridades. La serie nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero también copyright N puede ser una fuerza poderosa para el crecimiento personal. En esta serie los corazones rotos son una parte fundamental del proceso de crecimiento. Eda y Kerem sufren por sus errores y por las expectativas de los Demon S. Sin embargo, aprenden de sus experiencias y se fortalecen como personas. Sus corazones rotos les enseñan más menos valiosas lecciones sobre el amor, la copyright vida y la resiliencia. Un dato interesante sobre AEK 101 es que la serie aborda temas como el bullying, la discriminación superíndice 3n y la salud mental de una manera sensible y realista. Esto ha conectado con muchos JU superíndice 3 venes que se identifican con los personajes y sus problemas. La serie ha generado un debate importante sobre estos temas y ha contribuido a romper tabúes. Y con AEK 101 llegamos al final de nuestro recorrido por los corazones rotos y los amores verdaderos de las series turcas.
Hemos visto CU superíndice 3 Mo. El amor puede surgir en las circunstancias S inesperadas. CU superíndice 3 Mo puede superar todos los obstáculos y CU superíndice 3 Mo puede transformarnos como personas. También copyright N. Hemos visto CU superíndice 3 Mo. El desamor puede doler. CU superíndice 3 Mo puede dejarnos cicatrices y CU superíndice 3 Mo puede en seu más menos darnos importantes lecciones. Y sobre todo hemos visto CU superíndice 3 Mo. Las series turcas, con sus dramas intensos y sus romances apasionantes, nos hacen sentir vivos y nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es una de las fuerzas poderosas del universo. Y volviendo a Hande y Kerem, su historia nos recuerda que la línea entre la ficción superíndice 3N y la realidad a veces es muy delgada, y que el amor puede florecer incluso en los sets de grabación superíndice 3N exigentes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto nuevas series turcas para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que el mundo de las telenovelas turcas es vasto y diverso, y que siempre hay una historia esperando ser descubierta. Anúmense a explorar este universo de emociones y de pasión superíndice 3N. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CU de estas series es su favorita? ¿QU copyright otros romances de series turcas les han robado el corazón superíndice 3N? ¿Creen que Hande y Kerem deberán darse otra oportunidad? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con la comunidad. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las series turcas. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, incluso en medio del drama.